En un anterior programa hablamos de lo que es el subjuntivo, algo que en gramática tiene sus dificultades y a veces simplemente no somos conscientes de cómo y para qué utilizamos los modos verbales. Bien, hoy vamos a hablar de para qué usamos justamente este modo verbal, el subjuntivo, y lo vamos a hacer con la catedrática de Lengua Española de la UNED, la profesora Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. Yo, si le parece, podemos empezar, aunque sea muy brevemente, por recordar aquello que ya dijimos en otro programa de lo que es el subjuntivo, intentar definirlo. Pues el subjuntivo es algo maravilloso que tienen las lenguas derivadas del latín y algunas otras también, indoeuropeas, que da importancia al matiz de real, hipotético, existente, no existente, una oposición de cómo vemos la realidad. ¿La vemos como objetivamente existente o la vemos como posible, hipotética? Ahí está, en ese mundo, jugando el subjuntivo. Porque aunque con el indicativo también podemos hablar de las realidades hipotéticas, por ejemplo, yo puedo utilizar cualquier duda, hay los adverbios de duda como probablemente, posiblemente, quizá, acaso, tal vez, todos esos los puedo utilizar con indicativo también. Tal vez esta tarde iré al cine, o tal vez ayer tu hermana fue al cine, o quizá. Pero también lo puedo utilizar con subjuntivo. Quizá esta tarde me vaya al cine, o quizá esta tarde iré, o quizá me voy, con ese presente con valor de futuro. Es decir, que para expresar la duda yo puedo utilizar adverbios que indican duda, o construcciones que indican duda, y utilizar indicativo. Aunque hay algunas construcciones que indican duda que solo puedo usarlas con subjuntivo. Por ejemplo, yo puedo decir, posiblemente tu hermano va a llegar tarde. O puedo decir, posiblemente tu hermano llegue tarde. Pero si en vez de posiblemente digo puede que, automáticamente tengo que decir puede que tu hermano llegue. No puedo decir puede que tu hermano llega. No, tengo que decir puede que tu hermano llegue. Entonces hay una serie de constricciones casi obligatorias que aprendemos desde pequeñitos, que para nosotros son relativamente fáciles porque las hemos aprendido como nuestra lengua nativa, pero que para los que tienen que adquirirla son complicadas. También comentamos en este anterior programa que el subjuntivo se usa en las oraciones subordinadas, de las que vamos a hablar también a lo largo del programa, y que hay una serie de verbos que verdaderamente me gustaría aquí analizar porque cambian en indicativo y cambian en subjuntivo. Hablaremos de las dos cosas. Podemos empezar por los verbos. Sí, son verbos de uso muy frecuente. Cualquiera de los verbos, si yo digo, veo que Marga nos está grabando, si lo pongo en negación, no veo que nos esté grabando. Automáticamente lo paso a subjuntivo. O sea, la percepción, si percibo algo, veo que nos graba. Lo tengo que poner en indicativo. Si niego la percepción y pasa al mundo de la duda, de la no percepción, puede que esté grabando, pero no la veo. No veo que esté grabando, en la negación automáticamente aparece el subjuntivo. En los verbos de percepción, por tanto, en prácticamente todos los verbos de percepción, este cambio es automático, es decir, cuando se niega se utiliza siempre el subjuntivo. Sí, lo que pasa que, ahí hay también pequeñas cosas muy largas de explicar. Dice, no veo eso, pero eso está sucediendo. No veo que Marga nos está grabando. Tú me dices que nos está grabando, yo no lo veo. No veo que nos está grabando como tú me has dicho. En fin, eso sería más complicado de explicar. Pero lo bonito es, algo que ya decíamos el otro día, es que hay verbos como el verbo sentir, concretamente, usado con subjuntivo para significar lamento. Siento que no me saluda esta mujer. Lo noto que no me saluda, siento que no me saluda. Es decir, veo que no me saluda. Es una percepción, siento. Pero si digo siento que no me salude, es que me da pena. Experimento un sentimiento, porque todo lo que sea mundo de sentimientos, todos los verbos que piden una subordinada y son verbos de sentimientos, me apena que digas esas cosas, me entristece que hables de esa forma, me alegra que vengas pronto. Todos los sentimientos piden subjuntivo. Aquí también hay algo curioso en estos verbos de sentimiento, y es que cuando se intenta explicar también pues otras lenguas que no tienen subjuntivo o traducir, supongo que en esas traducciones se tendrán que utilizar
otras palabras. Otras palabras, otras construcciones. Claro, es que imagínate si tienes que traducir a lenguas como el chino, que no tiene más que una forma por verbo casi, y que dicen todo lo que nosotros decimos con terminaciones de los verbos, es decir, con lo que llamamos tiempos verbales, modos verbales, todo esto, construcciones de perífrasis, etcétera. Hay lenguas que lo hacen con palabras que añaden, con modificadores, pues, o adverbios o construcciones diferentes, porque el verbo no tiene esa complejidad de los verbos latinos, ¿no? Entonces, efectivamente, los verbos de sentimiento piden subjuntivo. Por eso, siento que digas eso, significa tengo el sentimiento de tristeza. Y siento que dices eso muy despacio, es lo noto, percepción. Lo mismo que el verbo decir. Digo que has hecho muy bien las cosas o digo que hagas muy bien las cosas. Con el subjuntivo significa una orden que doy. Y con el indicativo es una comunicación, algo que comunico sin más. Entonces, todo este juego de indicativo subjuntivo es muy sabroso, si se me permite la metáfora, es apasionante, es muy bonito y eso de verdad que a los nativos tendrían que explicárnoslo en la escuela para que nos sintiéramos tremendamente atraídos por nuestra propia lengua, por esa maravilla que tenemos en la cabeza y que a veces no sabemos que la tenemos como es. Porque hay cosas que nos han explicado en las clases de lengua, pero otras cosas no se nos explican. Y es verdaderamente muy bonito saber lo que tenemos dentro. El subjuntivo, y ahora que hablamos de la lengua, se utiliza con la misma importancia y con la misma intensidad en todos los países de habla hispana. Sí, absolutamente. Esa es una pregunta preciosa. Vamos a ver, yo recuerdo una vez, hace ya varios años, haber escuchado unos foros o chats o X de profesores de español en Estados Unidos y había varios bastante osados que decían: propugnamos un español sin subjuntivo, abajo el subjuntivo. El subjuntivo es una cosa arcaica que solo se emplea en la vieja Europa. Abajo el subjuntivo. Quedé absolutamente perpleja, porque es como un imposible metafísico. Primero, se usa no solo más en España y menos en América, al revés. Si yo, por ejemplo, en España, como norteña que soy, burgalesa, se me escapa de vez en cuando, o vascos, navarros, con el condicional, en vez de si me llamaras, dejaría, pues en el norte, en algunas zonas del norte decimos si me llamarías, dejaría. Pues usamos el condicional en vez del subjuntivo y el condicional forma parte del indicativo. Bien, pues en América, si me llamaras, yo dejara. En vez de yo dejaría, en la principal, ellos utilizan, y no hay más que ir a Colombia, ir a las Antillas, ir a tantos lugares, y si me llamaras, yo te escuchara. Si tú vinieras, yo lo dijera. O, por ejemplo, nosotros decimos, no sé si iré a verte mañana. En México se dice, y en muchos lugares de América, no sé si vaya, no sé si sea cierto. Nosotros decimos, no sé si es cierto. Ellos dicen, no sé si sea cierto. No sé si vaya a su casa. Entonces se usa bastante más allí el subjuntivo que aquí. Por tanto, aquellos profesores, aparte de ineptos, porque una de las funciones comunicativas más importantes del ser humano es expresar deseos. Si yo voy a hablar el español y no sé que después del verbo querer, o todo lo que signifique deseo o voluntad, tengo que poner subjuntivo, pues, ¿qué digo? ¿Yo querer, tú venir? No, yo quiero que vengas, yo quiero que me hables, yo quiero que me lo expliques. Y es necesario, absolutamente necesario, que sepan que el subjuntivo no es una broma, el subjuntivo no es una cosa que se hace aquí y allí, no, está en el código de nuestra gramática, es absolutamente irrenunciable, pero que está en el francés, está en el italiano, está en el latín. Hemos hablado de los verbos de percepción, también de los verbos de comunicación. ¿Ocurre una cosa parecida? Claro, decir, contar, contestar, responder, como lo que cuentas es real, en general, pues dices, nos contó que su madre había sido maestra. Muy bien, pues es comunicación. Ahora bien, si lo niegas, ya aparece el subjuntivo. No nos contó que hubiera sido. No sabemos si fue. Pero es posible también decir, no nos contó que había sido. No nos lo contó, pero hemos sabido luego que había sido. Entonces se puede hacer muchos juegos muy bonitos, muy interesantes con los verbos de comunicación. Pero todos los verbos de comunicación en la subordinada piden indicativo, salvo si es negativa. Vamos a hablar de subordinadas. Ya hemos dicho que el subjuntivo siempre está en las subordinadas. Y, por ejemplo, podemos hablar de las subordinadas de relativo. ¿Cómo se construyen y de qué manera está ahí el subjuntivo? Claro, pues es muy bonito porque si yo digo, busco un amigo que me comprenda,
Evidentemente, frente a busco a un amigo que me comprende, todos los que entienden español saben que en el primer caso busco un amigo que me comprenda. Un amigo que me comprenda no existe para mí. No estoy hablando de nadie específicamente. Mientras que si digo busco a un amigo que me comprende, me puede preguntar ¿cómo se llama? Juan, José, X. ¿Por qué? Porque existe. Un amigo que me comprende existe. Y un amigo que me comprenda es una hipótesis de existencia. Así que, por ejemplo, si digo necesito una persona que me guarde el suplemento del País, es que no la tengo esa persona. Si yo digo mi hermano que vive en esa casa hace años, pues mi hermano existe. No puedo decir más que mi hermano que vive, no que viva, sino que vive, porque es existente. Así que en las subordinadas de relativo aparece indicativo cuando el nombre del que depende de lo que llamamos antecedente es existente, es específico, es concreto. Mientras que si es inespecífico, inexistente, irreal, aparece subjuntivo. Pero efectivamente siempre puede ocurrir cualquiera de las dos cosas, es decir, Sí. que conozcamos a aquel al que nos referimos o que simplemente hablemos en hipótesis. Y ahí estaría siempre el subjuntivo. ¿Y en otro tipo de subordinadas? En otro tipo de subordinadas es maravilloso. Por ejemplo, si el subjuntivo decimos que sirve para las hipótesis, para lo dudoso, para el mundo de lo irreal, hipotético, etc., lógicamente en las subordinadas de finalidad, fue a su casa para que se lo explicara. Iré a tu casa para que me ayudes. El para qué es una finalidad, todavía no ha sucedido, va a suceder. Por eso todo lo que sea para qué, a fin de qué, con el objeto de qué, con el propósito de qué, va a llevar siempre subjuntivo. ¿Por qué? Porque es algo que todavía no ha sucedido, va a suceder, es una hipótesis. Entonces, las que llamamos subordinadas de finalidad o finales van siempre en subjuntivo. Sin embargo, las causales no pueden ir más que en indicativo, porque si no es real, no será causa. Si digo, este primo mío está muy enfermo, estoy muy preocupada. Entonces, estoy muy preocupada porque mi primo está muy enfermo. Ese porque es una causa y va siempre en indicativo. Indicativo porque es real, es la causa. Yo no voy a estar preocupada por una cosa que no existe. Entonces, las causales siempre van en indicativo y las finales siempre van en subjuntivo. ¿Y las condicionales? Pues como el propio nombre indica, como es una condición, es una hipótesis, pues sucede lo siguiente. En el caso de que tú vayas a mi casa, no dejes de traerme ese libro. ¿En el caso de qué? ¿En el supuesto de qué? ¿A condición de qué? Todo eso va a ir en subjuntivo. Pero todo eso se dice con una partícula muy, muy utilizada, que es la partícula sí. Si vienes a mi casa, tráemelo. Y con sí ya todo cambia. Es decir, sí va su aire. Con sí puedo decir, esta tarde, si vas a casa, escucha ese programa de radio. Si vas, esta tarde, es hipótesis, si vas. Y sin embargo digo si vas. Pero también puedo decir si fueras a casa. Es decir, que con sí puedo utilizar indicativo y subjuntivo. Y entonces, ¿por qué uso el subjuntivo? Es menos seguro en mi mente. ¿Por qué uso el indicativo? Porque lo quiero hacer más descriptivo, más real, más cercano a lo real, con sí. Pero los otros nexos, condicionalidad, todos, absolutamente todos, con subjuntivo. Lo maravilloso del lenguaje, además, es que precisamente construimos lo que queremos decir, también muy basado en lo que sentimos. Precisamente, si sentimos algo más seguro, menos seguro, con más duda, con menos duda, así y de manera automática, y eso es lo maravilloso, claro, construimos. Claro, eso es lo bonito. Por eso nos emocionan los versos de Pedro Salinas cuando en ese poema tan hermoso, si me llamaras, sí, si me llamaras, dejaría. Esos versos son bonitos porque no dijo si me llamas, dijo si me llamaras. Entonces, ¿qué diferencia hay si me llamas? Esa cercanía coloquial de si me llamas, estaré en casa de no sé quién, pero ese si me llamaras en el que proyectamos la hipótesis en sí misma, el sueño, el anhelo, el deseo de lo que no existe todavía, todas esas cosas que sabemos decir en nuestra propia lengua en subjuntivo. Efectivamente, por ejemplo, hay muchas canciones también que nos hablan en subjuntivo porque precisamente hablan del amor o del querer y Sí. lo hablan en una hipótesis de si ocurre o no ocurre. Sí, por ejemplo, ese bolero de la noche en que me quieras,
La noche en que me quieras todavía no ha debido llegar para el que canta el bolero, porque si no, diría la noche en que me quisiste, aunque me has querido. Pero si la noche en que me quieras, que no se dice la noche en que, si la noche que, y perdemos esa preposición delante del pronombre relativo, que es un tema muy bonito, la noche que me quieras, evidentemente es un sueño, es un anhelo, es una esperanza, es una hipótesis que ponemos en subjuntivo. En cualquier caso, el saber cuándo utilizamos el subjuntivo de una manera consciente es bastante difícil, porque lo utilizamos, claro, igual que el indicativo, pero quizá el subjuntivo más. Lo utilizamos de una manera bastante inconsciente y dependiendo, como decíamos, de nuestros estados de ánimo también. Nuestra lengua primera, nativa, materna, la empleamos siempre de forma automática. Tenemos automatizado el sentimiento con la palabra. Y entonces nosotros sabemos cuándo tenemos que, porque nos pide nuestra alma, nuestro pensamiento, usar esa forma de hablar y no la otra, porque somos hablantes de esa lengua y lo hacemos automatizadamente. Esa es la maravilla de hablar una lengua y esa es la maravilla de estudiar eso tan mágico como es hablar una lengua y estudiarla, que la tenemos dentro, pero estudiarla desde fuera. De todas las maneras, profesora Gutiérrez Arauz, y además hablando del subjuntivo, nosotros tenemos una lengua complicada gramaticalmente. Sí, es una lengua preciosa. Nosotros hacemos con gramática lo que otras lenguas, como por ejemplo el inglés, hace con palabras. Nosotros, lo que decía antes, el siento que haga tanto frío, en otra lengua es lamento, me da pena, me entristece que haga tanto frío, o me entristece que no me hables cariñosamente. Siento que me hables de ese modo. Significa lamento. Y si me hago, siento que me hablas tranquila, pues noto, percepción. Entonces, eso, para traducirlo a otras lenguas, lo traducimos por palabras diferentes. El siento que más indicativo será un verbo de percepción en esa lengua. Noto, percibo. Pero siento que, más subjuntivo, siento que me mires de esa mala forma, lo vas a traducir por un verbo no de percepción, sino de sentimiento. Lamento, me duele. Entonces, el español, simplemente con que ponga indicativo o subjuntivo, ya sabemos que es o sentimiento o percepción. Entonces, es maravilloso. Probablemente seguiremos hablando del subjuntivo, igual que lo haremos del indicativo, pero quizá aquí haremos más hincapié precisamente por su dificultad. Muchísimas gracias. Gracias a ti.